Japón guarda una contradicción difícil de explicar. Cuanto más avanza hacia el futuro, más profundamente protege aquello que viene del pasado. ¿Cómo puede un país de trenes ultrarrápidos, ciudades de neón y tecnología de precisión seguir organizando su vida alrededor de montañas sagradas, rituales antiguos y aldeas donde el tiempo parece avanzar de otra manera? La respuesta no se encuentra en un solo lugar. Está repartida entre volcanes activos, templos reconstruidos, bosques venerados y comunidades que han aprendido a convivir con terremotos y océanos impredecibles. A través de 25 destinos, descubriremos qué mantiene unido a Japón cuando la Tierra vuelve a recordar su fuerza. Santuario Itsukushima. Durante la marea alta, el gran Torii Vermellón de Itsukushima parece flotar sobre las aguas del mar interior de Seto. Esa imagen no es un simple efecto visual. El santuario fue construido sobre pilares para preservar el carácter sagrado de la isla y permitir que la arquitectura conviviera con el movimiento diario del océano. Pasarelas, pabellones y puertas cambian de apariencia según sube o baja el agua. Así, el conjunto no se impone sobre el paisaje, sino que depende de él para revelar su forma completa. Cuando la niebla cubre la costa, el rojo del santuario destaca frente al mar y las montañas de Miyajima. Con la marea baja, el suelo queda al descubierto y el Torii puede observarse desde una perspectiva distinta. Horas después, el agua vuelve a rodearlo. Ese cambio constante convierte la visita en una experiencia marcada por el ritmo natural de las mareas. Entre ciervos que recorren la isla y senderos que ascienden hacia el interior boscoso, Itsukushima muestra cómo la arquitectura japonesa puede integrarse en un entorno sin borrar su fuerza ni su carácter sagrado. Isla de Arte de Naoshima. El viaje hacia Naoshima comienza antes de llegar a tierra firme. Desde el ferry, las aguas del mar interior de Seto separan poco a poco la isla del ruido de las grandes ciudades. Allí, los edificios de hormigón de Tadao Ando no dominan el paisaje. Una parte de su arquitectura se integra en las laderas y busca la relación directa con la luz natural, el cielo y el silencio. El Museo de Arte Chichu, construido en gran parte bajo tierra, fue diseñado precisamente para reducir su impacto visual sobre el entorno.
En Naoshima, el arte no se contempla únicamente frente a una pared, también se experimenta al caminar por espacios donde el sonido del mar, las sombras y el paso del día modifican cada obra. La isla mantiene un diálogo constante entre su vida cotidiana y las intervenciones contemporáneas. En los barrios tradicionales, continúan las rutinas de una comunidad insular, mientras antiguas viviendas han sido transformadas en espacios artísticos mediante proyectos desarrollados desde 1998. Cerca de ellas aparecen esculturas museos y estructuras de cemento cuya percepción cambia con la luz del seto. Esa convivencia entre madera y hormigón pasado y presente evita que Naoshima parezca un museo aislado de su entorno. La modernidad ocupa aquí un territorio habitado donde el arte se integra gradualmente en las calles, las casas y el paisaje de una pequeña isla. Aldea histórica de Shirakawa-go. Los tejados de Shirakawa-go no fueron construidos para decorar el paisaje. Su fuerte inclinación responde a una necesidad concreta: resistir las intensas nevadas que durante siglos aislaron esta aldea entre montañas y bosques. Las casas tradicionales Gasho-zukuri, cubiertas de paja y levantadas con técnicas transmitidas de generación en generación, revelan cómo una comunidad rural aprendió a convivir con uno de los inviernos más exigentes de Japón. Lejos de las megaciudades, el tiempo parece avanzar aquí, con otro ritmo marcado por la nieve, el trabajo compartido y la vida dentro del valle. Cuando llega el invierno, las ventanas iluminadas proyectan una luz cálida sobre los tejados blancos, mientras el viento frío y el agua que desciende desde las montañas rompen el silencio. La escena puede parecer salida de un cuento, pero detrás de esa imagen existe una solución arquitectónica precisa y una forma de organización comunitaria basada en la adaptación. Shirakawa-go no conserva únicamente un paisaje rural famoso. También muestra cómo la arquitectura sostenible y las tradiciones locales permitieron habitar un entorno extremo frente al Japón futurista de Tokio. Esta aldea ofrece otra respuesta a la misma pregunta: ¿cómo avanzar sin perder lo esencial? Pabellón Dorado Kinkaku-ji. El oro que cubre el Kinkaku-ji no busca imponerse sobre el paisaje, sino integrarse en él. El pabellón fue construido originalmente como villa de descanso para un shogun del siglo XIV y más tarde se transformó en templo zen. El edificio actual, reconstruido en 1955 tras un incendio, conserva una composición singular. Cada planta responde a un estilo arquitectónico distinto y reúne influencias aristocráticas, samuráis y religiosas.
Frente al estanque, su reflejo duplica la estructura y convierte el agua en una parte inseparable del conjunto. El efecto cambia con cada estación. En otoño, los arces rojos enmarcan las paredes doradas. En invierno, la nieve reduce el paisaje a unos pocos colores y acentúa aún más su silueta. Los senderos del jardín conducen al visitante por distintos ángulos, de modo que el templo nunca se contempla de una sola vez. Esa secuencia revela la idea central del lugar. La belleza no depende únicamente del oro, sino del equilibrio entre arquitectura, agua, vegetación y silencio. Kinkaku-ji transforma la contemplación en una experiencia cuidadosamente construida . Garganta de Takachiho. Un río de color esmeralda atraviesa un corredor estrecho abierto en la roca volcánica de Kyushu. A ambos lados, las paredes basálticas se elevan casi en vertical, mientras pequeñas cascadas descienden entre la vegetación húmeda. La más conocida es la cascada Manai, bajo la que avanzan lentamente pequeñas barcas. Desde el agua, la garganta cambia de escala. El cielo se reduce a una franja estrecha, y el sonido de cada caída rebota contra la piedra oscura. Takachiho no parece aislada del mundo por la distancia, sino por la forma en que la roca encierra el paisaje. Esa sensación de separación también explica su importancia espiritual. Según la mitología japonesa, esta región está vinculada a antiguas leyendas sintoístas sobre el origen del mundo y los dioses del sol. Naturaleza y relato se superponen aquí desde hace siglos. La niebla matinal, el agua constante y la oscuridad de las paredes volcánicas refuerzan una atmósfera muy distinta a la del Japón urbano y tecnológico. Takachiho muestra otra dimensión del país, un territorio donde el paisaje no sirve solo para ser contemplado, sino también para conservar historias sobre cómo comenzó el mundo. Cruce de Shibuya, Tokio. Cada pocos minutos, el tráfico se detiene por completo y miles de personas ocupan el asfalto desde todas las direcciones. Durante unos segundos, el cruce de Shibuya deja de ser una simple intersección y se convierte en una coreografía urbana de enorme precisión. Pantallas gigantes, anuncios, colores y reflejos dominan la noche, mientras la multitud avanza sin perder el orden. Desde las cafeterías elevadas y las terrazas cercanas, la escena revela algo esencial sobre Tokio
una ciudad capaz de mover a miles de personas al mismo tiempo, con la regularidad de un gran reloj. Esa coordinación no depende solo de los semáforos. Trenes de alta velocidad, tiendas tecnológicas abiertas hasta altas horas, pantallas, LED y una de las redes de transporte público más eficientes del planeta forman parte del mismo sistema. ¿Cómo puede un lugar tan saturado de movimiento conservar semejante disciplina? La respuesta aparece en los pequeños gestos. Personas que esperan rutas que se respetan y flujos que rara vez se interrumpen. Cuando cae la noche y el asfalto mojado devuelve la luz de los anuncios, Shibuya resume el Japón contemporáneo: velocidad, tecnología y orden reunidos en unos pocos metros. Monte Fuji. A lo largo de los siglos, el Monte Fuji ha aparecido en pinturas, poemas, peregrinaciones y escenas de la vida cotidiana hasta convertirse en uno de los símbolos más reconocibles de Japón. Su cono casi simétrico se eleva hasta los 776 metros, y domina el horizonte con una presencia que trasciende el paisaje. No es únicamente una montaña, sino también un lugar sagrado vinculado a la memoria y a la espiritualidad japonesas. En determinados puntos y fechas del año, ocurre el llamado Diamond Fuji. El sol coincide con la cima y crea un destello preciso sobre el cráter, una imagen que dura apenas unos minutos. A sus pies, los 5 lagos reflejan la silueta del volcán y permiten observar cómo cambia con la luz las estaciones y el clima. Desde el lago Kawaguchi, la bruma matinal puede ocultar parte de la montaña antes de revelar gradualmente su tamaño. El contraste define este paisaje: cerezos en flor y arces rojos frente a una masa de roca volcánica formada por fuerzas mucho más antiguas. El Fuji resume una idea profundamente ligada a la cultura japonesa. La armonía no surge de eliminar la fuerza de la naturaleza, sino de reconocerla, contenerla y aprender a convivir con ella. Torre de Tokio. Cuando fue inaugurada en 1958, la Torre de Tokio representaba algo más que una nueva estructura en el horizonte. Sus tonos naranja y blanco señalaban la recuperación de una capital que avanzaba hacia la modernidad después de la posguerra. En una ciudad que cambia con rapidez, la torre conserva un lugar especial porque pertenece a una etapa decisiva de la historia japonesa.
frente a los rascacielos de cristal que llegaron después, mantiene una presencia distinta, menos ligada a la novedad y más cercana a la memoria de una sociedad que convirtió la reconstrucción en un proyecto colectivo. Al caer la tarde, su iluminación se extiende sobre el distrito de Minato y vuelve a hacer visible una silueta conocida por varias generaciones. Para quienes han visto crecer Tokio, la torre no es únicamente un punto de referencia, sino una presencia constante entre barrios, estaciones y edificios que no han dejado de transformarse. Su permanencia plantea una pregunta sencilla: ¿qué conserva una ciudad cuando casi todo a su alrededor cambia? En este caso conserva un símbolo de perseverancia, continuidad y orgullo, todavía reconocible en medio del ritmo vertiginoso de la capital. Dunas de Tottori. Pocas personas esperan encontrar grandes extensiones de arena en Japón. Frente al mar del Japón, las dunas de Tottori forman un paisaje costero modelado continuamente por el viento. Algunas elevaciones superan los 40 metros y el conjunto se extiende durante varios kilómetros junto al océano. No se trata de un desierto, sino de un sistema de dunas litorales, cuya forma cambia con las corrientes de aire y la humedad. Al caminar por sus pendientes, la arena domina por completo el horizonte, hasta que el sonido de las olas recuerda que la costa se encuentra a pocos pasos. La luz modifica el relieve a lo largo del día. Al amanecer, las sombras marcan cada ondulación. Al atardecer, el viento puede borrar las huellas en pocos minutos. Los paseos en camello, el sandboarding y los vuelos en parapente han convertido Tottori en uno de los destinos más singulares del turismo japonés. Aun con visitantes, amplias zonas conservan un silencio interrumpido solo por el viento y el mar. Ese contraste rompe una imagen muy extendida de Japón y demuestra que su geografía también incluye paisajes abiertos, móviles y casi desprovistos de vegetación. Valle volcánico de Owakudani. El vapor que emerge entre las rocas de Owakudani no pertenece a un volcán extinguido. Bajo este valle de Hakone, la actividad geotérmica continúa liberando gases y calor hacia la superficie. El paisaje actual comenzó a formarse hace unos
0,000 años, cuando una erupción y el colapso de la ladera norte del monte Kamiyama modificaron esta parte de la caldera. Desde entonces, las fumarolas, el olor a azufre y las zonas de roca amarillenta mantienen visible un proceso que normalmente permanece oculto bajo tierra. Aquí la geología de Japón no se estudia a distancia. Se escucha en el siseo del vapor y se reconoce en cada grieta del terreno. En los días despejados desde los miradores, puede verse el monte Fuji detrás de las columnas de vapor, creando un contraste entre dos expresiones muy distintas del origen volcánico del país. En este entorno, se preparan los conocidos kurotamago, huevos cocidos en aguas geotérmicas, cuya cáscara se vuelve negra por las reacciones químicas asociadas al azufre. La tradición local afirma que comer uno prolonga la vida 7 años. Entre el movimiento del teleférico y las restricciones que pueden imponerse cuando aumentan los gases volcánicos o wakudani, recuerda que el paisaje de Hakone permanece activo y que su aparente estabilidad depende de fuerzas que nunca han desaparecido por completo. Dotonbori. Bajo el corredor de Glico y los grandes carteles de neón, Dotonbori revela una faceta de Osaka que se entiende mejor a través de la comida. Aquí se repite la palabra kuidaore, una expresión asociada a gastar hasta arruinarse por el placer de comer. El humo del takoyaki, el calor de las planchas y las conversaciones que llenan los callejones convierten el distrito en un escenario cotidiano donde la formalidad parece relajarse. Más que una zona gastronómica, es un lugar en el que la identidad de la ciudad se expresa a través de sabores, gestos y mesas compartidas. Junto al canal, la actividad continúa entre palillos voces y enormes anuncios mecánicos. Las luces LED se reflejan sobre el agua mientras residentes y visitantes avanzan de un establecimiento a otro. ¿Qué distingue a Osaka de otras grandes ciudades japonesas? Dotonbori ofrece parte de la respuesta a una relación directa con la comida, el humor y la vida en la calle. Aquí la ciudad no se presenta mediante monumentos silenciosos, sino a través de un plato caliente, una conversación espontánea y el movimiento constante de quienes ocupan sus orillas cada noche. Parque de los Monos de Higokudani. Cada invierno decenas de macacos japoneses descienden por las montañas nevadas de Nagano y se reúnen alrededor de las aguas termales de Jigokudani.
Cubiertos de nieve, algunos permanecen inmóviles dentro del agua, mientras el vapor se eleva sobre el hielo. La escena se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles de la fauna japonesa, aunque encierra una pregunta menos evidente. ¿Por qué solo ciertos grupos de macacos desarrollaron este comportamiento? El contraste entre el frío exterior y la quietud de los animales permite observar cómo una población salvaje responde a las condiciones concretas de su entorno. Para llegar hasta ellos, el recorrido atraviesa senderos boscosos, donde la nieve cubre árboles y rocas durante buena parte del invierno. El baño en las aguas termales no es una costumbre ancestral de toda la especie, sino un comportamiento aprendido y documentado en esta población durante el siglo XX, utilizado sobre todo para reducir el estrés térmico en los días más fríos. El parque abierto en 1964 permitió seguir de cerca esa conducta. Higokudani recuerda que incluso en uno de los países más urbanizados del mundo, todavía existen espacios donde la naturaleza desarrolla respuestas propias transmitidas dentro de un grupo y observadas generación tras generación. Parque Costero Hitachi. Durante unas pocas semanas, millones de nemofilas cubren las colinas del Parque Costero Hitachi y alteran por completo la percepción del paisaje. El azul de las flores se prolonga hacia el horizonte hasta encontrarse con el Pacífico, borrando visualmente los límites entre la tierra, el mar y el cielo. Esta escena no surge de manera espontánea, es el resultado de una planificación precisa de ciclos de cultivo controlados y de un trabajo constante para sincronizar la floración. Cada sendero permite observar cómo la intervención humana puede organizar la naturaleza sin ocultar su carácter cambiante. Meses después, el mismo terreno presenta una imagen distinta. Las cochias sustituyen el azul por tonos escarlata y convierten las colinas en otro paisaje igualmente temporal. Esa transformación explica la identidad del parque. Ninguna escena permanece durante mucho tiempo y cada estación prepara la siguiente. Caminar por Hitachi significa observar una obra que nunca está terminada porque depende del clima, del crecimiento de las plantas y del momento exacto de la visita. Aquí la belleza no se mide por su permanencia, sino por la precisión con la que aparece, cambia y finalmente desaparece. Santuario Fushimi Inari.
Miles de portales Tori Vermellón ascienden por la ladera boscosa del monte Inari y forman un corredor que parece no tener final. No están colocados únicamente para crear una imagen reconocible. Desde el periodo Edo, fieles familias y empresas los han donado como expresión de gratitud o como parte de una plegaria. Al avanzar entre ellos, el ruido de Kioto se debilita y el sendero queda reducido al ritmo de los pasos, la luz filtrada entre las columnas y el verde oscuro del bosque. Cada portal convierte el ascenso en una transición gradual entre la ciudad y el espacio sagrado. A lo largo del camino aparecen estatuas de Kitsune, los zorros considerados mensajeros de Inari Okami. El santuario, fundado en el año 711, ha recibido durante siglos plegarias relacionadas con las cosechas, la prosperidad, la seguridad familiar y el cumplimiento de deseos. Las inscripciones visibles en los torii identifican a quienes los ofrecieron y recuerdan que este paisaje también está construido con decisiones humanas. Fushimi Inari no es solo una sucesión de puertas fotogénicas, es un lugar de culto activo donde cada donación, cada sendero y cada figura conserva una relación viva entre la espiritualidad sintoísta y el Japón contemporáneo. TeamLab Borderless y TeamLab Planets. En Tokio, dos espacios distintos proponen una forma de observar el arte sin permanecer a distancia. TeamLab Borderless reúne instalaciones digitales que se desplazan entre salas y se conectan entre sí de modo que una misma obra puede aparecer, desaparecer y continuar en otro espacio. TeamLab Planets, en cambio, plantea un recorrido más físico e inmersivo, donde el visitante atraviesa aguas, superficies reflectantes y entornos de luz. En ambos casos, las proyecciones y los sensores reaccionan al movimiento y alteran la imagen en tiempo real. Flores digitales, reflejos, sombras y formas luminosas cambian según la posición de quienes recorren las salas. La obra no permanece fija en un marco, pero tampoco depende únicamente de la tecnología. El cuerpo del visitante forma parte de la experiencia. Borderless se centra en la continuidad entre espacios, mientras Planets utiliza el contacto, la escala y el movimiento para modificar la percepción. Juntos muestran una faceta del Japón contemporáneo, donde el arte, el diseño y la tecnología se combinan para transformar al espectador en participante.
cueva de hielo de Narusawa. Bajo el bosque de Aokigahara, una antigua corriente de lava dejó un conducto subterráneo que todavía conserva temperaturas muy bajas. La cueva de hielo de Narusawa se formó durante una erupción del monte Fuji hace más de 1000 años y permite descender por paredes oscuras de roca volcánica. Mientras en la superficie, el verano puede ser cálido y húmedo, el interior mantiene un ambiente frío durante gran parte del año. Esa diferencia revela cómo una misma erupción creó al mismo tiempo un paisaje de fuego en el pasado y un refugio natural para el hielo en el presente. En los meses más fríos, el agua que se filtra desde la superficie puede congelarse y formar columnas y estalactitas de hielo. Su tamaño cambia con la estación, la temperatura y la humedad, por lo que la cueva nunca ofrece exactamente la misma imagen. El aire frío, la escasa luz y el suelo irregular obligan a avanzar con cuidado entre la lava solidificada. Narusawa no conserva un invierno eterno, pero sí un microclima capaz de prolongar el frío mucho más que el entorno exterior. Bajo uno de los paisajes más reconocibles de Japón, la cueva muestra una consecuencia menos visible de la actividad volcánica del Fuji. Ginzan Onsen. Al caer la noche, las antiguas posadas de madera de Ginzan Onsen se iluminan una a una junto al río. La nieve cubre los tejados, el vapor asciende desde las aguas termales y las lámparas proyectan reflejos cálidos sobre las fachadas. Buena parte del conjunto conserva la atmósfera del periodo Taisho, a comienzos del siglo XX, cuando la arquitectura japonesa incorporaba influencias occidentales, sin abandonar sus formas tradicionales. Esa combinación explica por qué el pueblo parece pertenecer a otra época, aunque siga funcionando como un destino termal activo. El recorrido avanza entre pequeños puentes, baños públicos y calles estrechas, donde el sonido del agua acompaña cada paso. La madera húmeda, la luz tenue y el silencio invernal reducen la sensación de distancia con el pasado. Muchos visitantes llegan buscando una pausa frente al ritmo de las grandes ciudades, pero Ginzan Onsen ofrece algo más preciso: la posibilidad de observar
cómo un paisaje histórico todavía forma parte de la vida cotidiana. Entre nieve, vapor y fachadas iluminadas, el viaje por Japón encuentra aquí un final sereno marcado por la memoria y la continuidad. Castillo de Himeji. El castillo de Himeji parece ligero desde la distancia, pero su apariencia oculta una estructura concebida para resistir. Sus muros blancos y sus tejados curvos le dieron el sobrenombre de Garza Blanca, porque el conjunto recuerda a un ave con las alas extendidas. A diferencia de muchas fortalezas japonesas destruidas por incendios, guerras o reconstrucciones posteriores, Himeji conserva gran parte de su estructura original de madera. Esa continuidad permite observar cómo la arquitectura feudal combinó representación, control del territorio y defensa en un mismo edificio. Al acercarse, el diseño cambia por completo de sentido. Los caminos se estrechan, giran y obligan a avanzar lentamente, mientras puertas, muros y aberturas defensivas organizan cada acceso hacia la torre principal. El recorrido fue pensado para confundir y frenar a posibles atacantes, no para ofrecer una entrada directa. En primavera, los cerezos en flor suavizan esa función militar y crean un contraste preciso entre la piedra, la madera y el color rosado de los árboles. Himeji resume así una paradoja central de la arquitectura samurái, una imagen serena construida sobre una lógica rigurosa de vigilancia y protección. Cascada de Nachi. Una columna de agua cae 133 metros entre las montañas boscosas de Wakayama y rompe el silencio con un estruendo continuo. La cascada de Nachi no ha sido contemplada únicamente como un fenómeno natural. Durante más de 1000 años, los peregrinos han llegado hasta este lugar para venerarla como una presencia sagrada vinculada a la tradición sintoísta. La espuma golpea las rocas y mantiene una fina niebla sobre el valle, mientras la vegetación húmeda encierra la caída de agua en un espacio que parece separado del mundo exterior.
La pagoda carmesí de Seigan-toji aparece frente a la cascada y resume la relación entre arquitectura, religión y naturaleza. Para muchos viajeros, llegar hasta aquí después de recorrer los senderos empedrados del Kumano-Kodo forma parte de un camino de purificación. El olor de los cedros, la humedad del aire y el sonido constante del agua acompañan cada tramo. Nachi representa la convivencia histórica entre sintoísmo y budismo, un lugar donde la cascada no funciona como simple telón de fondo, sino como el centro espiritual de todo el paisaje. Shibuya Sky. A 229 metros sobre Shibuya, la ciudad cambia por completo de escala. La plataforma de observación Shibuya Sky se eleva sobre uno de los cruces más transitados de Tokio y ofrece una vista abierta de la metrópoli desde la azotea del edificio Shibuya Scramble Square. Sus barandillas de vidrio, sus espacios despejados y su diseño minimalista reducen al mínimo las interrupciones visuales. Desde allí el visitante no queda aislado detrás de una ventana. El viento, la luz y el cielo forman parte directa de la experiencia. Abajo los trenes avanzan entre edificios y las multitudes cruzan las avenidas siguiendo patrones que solo se perciben con claridad desde esta altura. La ciudad deja de parecer caótica y revela una red de movimientos coordinados, luces y recorridos continuos. Mientras otros lugares de Japón conservan templos, castillos y tradiciones antiguas, Shibuya Sky muestra la dirección opuesta a una capital que reorganiza constantemente su horizonte. No representa un futuro imaginario, sino el Tokio actual, visto desde un punto donde su densidad, su tecnología y su ritmo pueden entenderse de una sola mirada. Pueblo histórico de Naraiyuku. Durante el periodo Edo, Naraiyuku fue una de las estaciones más importantes de la ruta Nakasendo, el camino que conectaba Kioto con Edo, la actual Tokio. Comerciantes, viajeros y samuráis atravesaban este corredor de montaña y encontraban aquí alojamiento, comida y descanso antes de continuar el trayecto. Las largas hileras de casas de madera oscura todavía conservan la forma del antiguo pueblo de posta, con fachadas estrechas, letreros tradicionales y edificios alineados a ambos lados de la calle principal. Rodeado por los Alpes japoneses, Narai-juku permite comprender cómo funcionaba una ruta terrestre esencial antes de la llegada del ferrocarril. Al recorrer sus calles,
Aparecen posadas históricas, pequeñas tiendas y talleres donde continúan algunos oficios transmitidos entre generaciones. La madera envejecida, las puertas corredizas y los interiores de tatami mantienen una atmósfera distinta a la de las grandes ciudades. Naraiyuku no está detenido en el tiempo, pero conserva las huellas de una época en la que viajar exigía caminar durante días entre montañas. Esa continuidad convierte al pueblo en algo más que un escenario histórico, es un testimonio de cómo una antigua comunidad de paso logró adaptarse sin perder por completo su forma original. Kamikochi. El agua del río Azusa es tan transparente que en algunos tramos las piedras del fondo parecen quedar suspendidas bajo la superficie. Kamikochi se extiende entre los Alpes japoneses como un valle de alta montaña, donde el paisaje cambia con la luz, el deshielo y el paso de las estaciones. El viento entre los pinos, el curso del río y las cumbres todavía nevadas marcan un ritmo muy distinto al de las grandes ciudades. Aquí cada recorrido obliga a reducir la velocidad y a prestar atención a detalles que normalmente pasan desapercibidos. Los senderos de madera conducen hacia lugares como el estanque Taisho, donde las montañas de granito se reflejan sobre el agua en los días de calma. La ausencia de tráfico privado ayuda a conservar una atmósfera silenciosa y ordenada en la que el paisaje no necesita grandes efectos para imponerse. Kamikochi no funciona como un simple mirador, sino como un territorio que se recorre paso a paso. Esa lentitud transforma la visita. La naturaleza deja de ser un fondo y se convierte en la medida del tiempo, del movimiento y de la distancia. Castillo de Osaka. Toyotomi Hideyoshi concibió el Castillo de Osaka como una demostración visible de poder y como pieza central de su proyecto de unificación. Sus enormes murallas levantadas con bloques de piedra transportados desde distintas regiones del país revelan la escala política y militar de aquella ambición. El castillo no fue pensado únicamente para resistir ataques. También debía comunicar autoridad a quienes se acercaban a una ciudad que ya ocupaba una posición esencial en el comercio japonés. La torre principal actual, reconstruida en 1931, conserva esa imagen monumental, aunque no sea la estructura feudal original.
Los tejados verde turquesa y los detalles dorados contrastan hoy con los rascacielos que han transformado el horizonte de Osaka. Esa convivencia permite leer dos etapas distintas de la ciudad del pasado de los clanes samuráis y el presente de una metrópoli comercial. Más que un puente inalterado entre ambas épocas, el castillo es el resultado de destrucciones, reconstrucciones y cambios de función. Su permanencia no habla de invencibilidad, sino de la decisión de conservar un símbolo capaz de recordar cómo el poder político, la estrategia militar y la economía ayudaron a definir la identidad de Osaka. Yakushima. En Yakushima, la lluvia puede transformar un sendero en cuestión de minutos. El agua desciende por las raíces, cubre las rocas de musgo y alimenta un bosque donde algunos cedros han sobrevivido durante más de 1000 años. Estos árboles reciben el nombre de yakusugi, aunque no todos alcanzan edades superiores a 2000 años. Uno de los ejemplares más antiguos y conocidos es el Yomonsugi, cuya edad se estima entre 2,000 y 200 años. Bajo una vegetación tan densa, la luz apenas llega al suelo, y cada tramo revela cómo la humedad ha moldeado la isla durante siglos. El recorrido avanza entre ríos, cascadas y troncos cubiertos de musgo, acompañado por el olor constante de la tierra mojada. Los bosques de Yakushima suelen relacionarse con la atmósfera visual de La princesa Mononoke, una de las obras de estudio Ghibli, aunque el paisaje de la película combina distintas influencias. Lejos del asfalto de las grandes ciudades, la isla conserva un ecosistema donde el crecimiento se mide en décadas y siglos. Yakushima no parece inmóvil, cambia con cada lluvia mientras sus árboles más antiguos recuerdan hasta qué punto la vida puede adaptarse a un entorno húmedo, montañoso y aislado. Bosque de bambú de Arashiyama. Los tallos de bambú se elevan más de 20 metros y forman un corredor vertical en el oeste de Kioto. La escena parece sencilla, pero cambia a cada paso. La luz atraviesa las cañas, las sombras se desplazan sobre el sendero, y el viento hace que los troncos se rocen entre sí. Ese crujido, unido al movimiento de las hojas, crea una atmósfera reconocible antes incluso de levantar la vista. En Arashiyama, la fuerza del paisaje no depende de grandes construcciones, sino de la repetición de miles de líneas verdes creciendo en la misma dirección. Muy cerca se encuentran templos zen y el histórico puente Togetsukyo, elementos que amplían la relación entre naturaleza, arquitectura y contemplación.
El paisaje también cambia con las estaciones. El verde se intensifica durante los meses cálidos, mientras el invierno reduce los colores y acentúa la forma de cada tallo. Arashiyama muestra cómo un elemento cotidiano puede adquirir un significado distinto cuando se ordena dentro del paisaje. Aquí, el bambú no funciona como simple fondo decorativo, sino como una presencia viva que responde continuamente a la luz, al viento y al paso de quienes recorren el sendero.